El reino de Israel se encontraba sumido en una profunda apostasía. Acab, el rey, y su esposa Jezabel habían institucionalizado el culto a Baal, llevando a la nación, a toda la nación, a una idolatría rampante y a un declive moral sin precedente. En este telón de fondo de oscuridad espiritual y sequía, no solo física, sino también moral y espiritual, surge Elías Tisbita, un profeta de Dios cuyo nombre significaba mi Dios es Yahvé. Resonaba como una declaración de guerra contra los dioses falsos. El capítulo 17 comienza con una declaración audaz y desafiante del profeta Elías a Acab. Entonces Elías Tisbita, y quiero leerles, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Dios usó a Elías para mostrarle al pueblo de Israel que la fe en el Dios verdadero, en él, es una fe que va más allá de las costumbres. El pecado de la nación de Israel fue caer en un costumbrismo. Se soltó de una relación y de una comunión poderosa con Dios y cayó solamente en prácticas religiosas. Y esta forma de vida, una forma de vida vacía, de ir a buscar a Dios por costumbre, sin vivir y experimentar una fe verdadera, finalmente de la mano de reyes paganos, condujo a la nación de Israel al alejamiento total del Señor. Pero Dios tomó a Elías, como hoy día el Señor ha tomado a verdaderos hombres, siervos y siervas de Dios también, para que en estos tiempos de sequía, en tiempos de decadencia, la fe siga manteniendo la vitalidad, la fe siga siendo dinámica, poderosa. Y hoy, como ayer, el recurso de la obediencia radical a Dios, ese recurso sigue trayendo gloria y presencia de Dios al mundo para que la iglesia siga siendo sal y siga siendo luz aquí en esta tierra, en este mundo. Cuando vemos nosotros esta experiencia del arroyo de Querid, donde Dios le dice a Elías que vaya y se esconda en el arroyo, el Señor le está guiando de una manera poderosa. Apártate de aquí, vuélvete, escóndete, ¿no? Y le muestra a Elías que él se va a encargar de él. Esa obediencia radical de este profeta empieza a marcar un camino nuevo que será un intento poderoso de Dios para despertar la fe en una nación que está lejos del Señor. Aquí encontramos un recurso fundamental de la fe que va más allá de la costumbre, la obediencia radical y sin cuestionamientos. Elías, un hombre de inmensa valentía profética, es llamado a una aparente pasividad y dependencia total.
esa dependencia es necesaria. También es necesaria la soledad. Elías es enviado a un lugar apartado, lejos del bullicio de la corte y de la mirada de acá. Dios tiene esa especialidad de llamar a aquellos que Él les infunde fe a una vida de soledad con Él, a una vida de intimidad. La fe que es más poderosa que la costumbre es una fe que crece en la soledad con Dios, en la intimidad con Dios. En tiempos de crisis, la fe a menudo nos llama a apartarnos. Hoy Dios está llamándote también a ti a tener una comunión, una relación íntima con el Señor. Hoy, como ayer, vivimos días críticos en este mundo. Es en la soledad donde nuestra dependencia de Dios se agudiza y donde nuestra fe se purifica. Ahora es en esa fe que es más que costumbre, donde viene la providencia inesperada de Dios. En las grandes crisis, en las grandes necesidades, Dios muestra que Él tiene recursos infinitos. ¿Cuántas veces nosotros nos quedamos detenidos porque solamente vemos un camino, una solución, una respuesta o una alternativa? Pero Dios tiene muchas posibilidades. Dios es infinito y tiene posibilidades infinitas. Aquí tenemos nosotros una imagen que desafía la lógica humana. Los cuervos, animales impuros, dice aquí la palabra del Señor, ¿no? Los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Esto nos enseña que los recursos de Dios no están limitados por nuestras expectativas o por las leyes naturales que conocemos. La fe se atreve a creer en la provisión divina, incluso cuando viene de fuentes improbables, porque aquí la verdad que cuervos tengan que alimentar al profeta es algo que supera toda lógica. Ahora, Elías fue llevado por Dios en esos días críticos de costumbres paganas y religiosas en medio del pueblo. Él fue llevado a una dependencia absoluta de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en días tan difíciles? Depender absolutamente de Dios. Mientras el arroyo de Querit fluía, Elías tenía agua. Cuando el arroyo se secó, Elías se encontró en una nueva crisis. Pareciera que la vida de nosotros, los hijos de Dios, o los hombres y mujeres de fe, es una vida que trasciende de crisis, ¿no es cierto? Y luego a otra crisis, pero que cada crisis nos da un nivel de experiencia maravilloso con el Señor. Es importante. La obediencia en Querid no fue una obediencia a una comodidad, sino a una dependencia continua. ¿Estás dependiendo de Dios o estás permitiendo que las costumbres de la gente te aleje de Dios, te cambie el corazón, te haga apático y te olvides que hay un Dios que tiene poder para hacer cosas que van más allá de nuestra lógica humana? Este periodo en Querid fue una escuela para Elías, preparándolo para las pruebas mayores que vendrían. La fe nos prepara para lo que viene. Nos enseña esto, que la fe nos lleva a un camino de dependencia constante. Nos enseña que donde cada día nosotros podemos enfrentar una prueba, Dios convierte esa prueba en una oportunidad para nosotros movernos hacia la fidelidad en Él. Ahora nos damos cuenta que el recurso de la fe activa algo maravilloso, que Dios usa la fe para llevar a Elías ahora hacia la casa de la viuda de Sarepta. Con el arroyo de Querit seco, dice la Biblia,
Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un pan, un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. El Señor ya había tratado con la viuda, ya había preparado esa nueva provisión para el profeta. Este es un movimiento estratégico, primero que todo, de parte de Dios. Fuera de Israel, fuera de Israel, Dios estaba protegiendo al profeta. Dios lo estaba escondiendo. Sarepta está en Sidón, la tierra natal de Jezabel, un territorio pagano. Dios no solo protege a Elías, sino que también demuestra su soberanía sobre las naciones y la universalidad de su cuidado. Él sabe cómo cuidarnos. La viuda fue un instrumento de Dios. Una viuda en tiempos antiguos era el epítome de la vulnerabilidad y la pobreza. ¿Cómo podría una mujer en esa condición sustentar a un profeta? Aquí la fe nos confronta con el principio de que a menudo usa lo débil, lo insignificante, para manifestar su poder y su gloria. La fe va más allá de las costumbres. La fe nos asombra. La fe usa lo débil. La fe se apoya en los pobres, porque Dios, dice la Biblia, que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos a través de esa pobreza, para que con su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Al llegar a Sarepta, Elías encuentra a la viuda recogiendo leña, le pide agua, le pide pan, y la respuesta de la viuda es desgarradora. No tengo pan cocido, no, solo tiene harina, solo tiene aceite, y es un momento desesperante. Pero en ese momento de desesperación es cuando Elías le hace la petición que solo la fe puede comprender y una promesa que solo Dios puede cumplir. No tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta. Es increíble que Elías esté apoyándose en una viuda que tiene lo último y él se lo está pidiendo. Pero es que la forma en que Dios va a bendecir a esta misma viuda, Dios está uniendo en un momento de prueba y de crisis, en medio de todo este dolor, Dios está uniendo al profeta y a esta viuda con una tremenda necesidad para que experimenten el poder de Dios y que Dios también pueda bendecir a esa pobre mujer que pensaba que iba a morir. Aquí se revelan varios recursos de Dios, porque la Biblia dice, Jehová Dios de Israel ha dicho, la harina de tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Qué promesa de provisión. La fe trae abundancia de provisión, aún en los peores momentos. ¿En qué momento está usted ahora viviendo, enfrentando la vida o enfrentando qué situaciones? ¿De qué manera está siendo usted desafiado? Ahora, quiero que puedas ver algo que hay aquí, que es un recurso de la fe en tiempos de crisis, la prioridad del reino. Elías pide que el primer bocado sea para él, no por egoísmo, sino como un acto de fe. Él prioriza el mandato de Dios por encima de la necesidad inmediata. Cuando priorizamos a Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas.
entonces nosotros nos damos cuenta que la fe desata poder y que la fe trae provisión y que la fe mueve montañas. La fe nos llama a poner el reino de Dios y sus propósitos en primer lugar por encima de nuestras propias necesidades. Dios nos llama a confiar, a que lo hagamos, que nuestras necesidades, a pesar de nuestras necesidades, prioricemos el reino de Dios, prioricemos las necesidades del reino, prioricemos el llamado de Dios y todo lo demás será suplido. Es la gran lección de esta historia. La fe que da a pesar de la escasez. La viuda, en un acto de fe asombroso, obedece. Ella da lo poco que le queda, no esperando una recompensa inmediata, sino confiando en la palabra del profeta que está hablando en el nombre de Dios. Esta es una fe que se atreve a arriesgarlo todo por la promesa de Dios. La verdadera fe no espera tener abundancia para dar. La verdadera fe sencillamente, a pesar de la escasez o a pesar de la crisis, creyendo que Dios multiplica, la verdadera fe da, entrega, como aquel niño que dio los 5 panes y los 2 pececillos, esperando grandes resultados. La fidelidad inquebrantable de Dios, esa fidelidad es la que experimenta Elías y esta viuda. El milagro de la harina y el aceite que no escasean es una demostración palpable de la fidelidad de Dios. La fe es más que costumbre. La fe tiene poder. La fe desata el poder de Dios. Las costumbres de la gente, los hábitos de la gente se vuelven tradición, pero es una tradición muerta que no mueve la mano ni el poder de Dios. En tiempos de crisis, cuando los recursos humanos se agotan, Dios es nuestro recurso inagotable. Su provisión no se basa en nuestras reservas, sino en su propia naturaleza abundante y en su promesa fiel. La fe nos ancla en la verdad de Dios y es que Dios es más grande que nuestra necesidad. La interdependencia de esa comunidad eh, que nace ahí, eh, llegando el profeta, luego la viuda recibiéndolo, y luego nosotros vemos el milagro en el hijo de la viuda, porque allí es como que viene el poder de Dios a través de la fe de este hombre y a través de la fe que ella desarrolla y se manifiesta. Este episodio subraya que hay una interdependencia entre el profeta y la viuda, una interdependencia que nace a través de la fe. La fe de Elías se sustenta en la obediencia de la viuda. Y es importantísimo nosotros ver, porque Dios le sorprende a Elías en el momento de esa crisis al secarse el arroyo, mandándolo allí. Pero allí la viuda desarrolla fe. Y ahora nosotros vemos que la vida de la viuda y su hijo se salva por la fe y por la palabra del profeta. En tiempos de crisis, la fe nos fortalece cuando nos apoyamos mutuamente, cuando compartimos nuestros recursos y cuando confiamos en que Dios opera a través de los unos y los otros. Aquí nosotros descubrimos que la fe mueve montañas, que la fe desata el poder de Dios. Y quiero concluir en el día de hoy invitándole a colocar la confianza, su confianza en Dios. Quiero invitarle a confiar en medio de cualquier crisis, de cualquier situación y en cualquier condición. Quiero invitarle a confiar en el poder de Dios.
¿Qué está experimentando? La fe que va más allá de la costumbre es una fe real, es una fe que nos ayuda a nosotros a pasar los momentos difíciles, donde vemos la intervención de Dios guiándonos paso a paso y trayéndonos a una dependencia en Él. Quisiera en este momento invitarle a usted a poner su confianza en Dios en medio de cualquier batalla. Está enfrentando luchas, pruebas de salud, batallas en lo material, económicas, que son muy fuertes. Está enfrentando alguna prueba, algún dolor, alguna aflicción. La fe tiene poder para mover montaña. La fe en Dios transforma nuestras realidades. Elías es usado aquí para ayudar no solamente a esta viuda, sino traer y desatar el poder de Dios en medio de, de toda una nación. Y nos recuerda a nosotros que Dios está presente cuando nosotros nos acercamos a Él con fe. Ahí, desde donde usted está, quisiera invitarle, si va en su vehículo, si está en su casa, donde quiera que usted esté, para que oremos juntos un momento. Padre, te doy muchas gracias por darme la oportunidad de traer tu palabra. Ahora te pido que tu palabra poderosa llegue al corazón de cada vida, en cualquier situación, en cualquier necesidad. Señor, ahora mismo te pido que tú abras los ojos de la fe y que tú reveles y manifiestes tu poder, Padre. Nosotros reconocemos nuestra necesidad de ti en nuestras almas, en nuestros corazones. Te pedimos perdón, Señor, porque nosotros como los hijos de Israel también muchas veces hacemos de nuestra forma de vida nada más que una costumbre. Podemos soltarnos de tu mano, Señor, y te pedimos que tú nos ayudes para nunca nosotros poder separarnos de ti y que nada impida, Señor, que nosotros nos mantengamos revitalizados por el poder de tu Espíritu, avivados por el fuego de tu Espíritu Santo. Padre, bendice hoy. Señor, opera milagros, señales y maravillas en todos los que están creyendo ahora, están escuchando, están orando y te están pidiendo. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús y creemos que es hecho por el poder de tu palabra y por el poder, Señor, de tus promesas que son fieles y verdaderas. Por tu Espíritu Santo. Amén y amén. El Señor le bendiga y le invitamos a que continúe sintonizando nuestra programación. Gracias por acompañarnos en este episodio de El Poder de la Fe. Nuestra oración es que esta palabra haya sido de bendición a tu vida y se convierta en fruto en tu caminar diario. Si este mensaje bendijo tu vida, no olvides suscribirte en Spotify, calificarnos con 5 estrellas y compartir este episodio con alguien que necesite una palabra de esperanza hoy.